tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buen día. Estamos aquí en Gente Pro, el espacio que está diseñado para conocer a los emprendedores, para aprender de sus experiencias. Estamos en La Parlante, la casa del podcaster, que nos permite tener esta calidad de video y sonido impresionante. Así que si ustedes tienen un proyecto de podcast, pues tiene que venir aquí a La Parlante. Y hoy vamos a hablar de café. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Estamos con Félix Rodríguez. Félix, bienvenido. Gracias. Y también estamos con Álvaro Mesa Cuadra. ¿Qué tal, Álvaro? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ambos son los socios de Artidoro Coffee, una iniciativa que empezó con bolsas de café y hoy es una gran cafetería que de hecho tiene 2 locales y vamos a ir conversando de esto para conocer justamente cuál ha sido el proceso de crecimiento de la marca. Gracias por estar aquí el día de hoy y vamos a empezar contigo, Félix, porque ¿por qué café? Porque pudo haber sido cualquier otro producto. ¿Qué cosa te engancha a ti con el café? Mira, de hecho, en realidad este es mi tercer emprendimiento. Uh-huh. El primero fue en el sector médico, una clínica dental, que obviamente no me terminó de apasionar. El segundo fue, hice de mi pasión del deporte de la capoeira, un centro de entrenamiento para niños, pero ese tema medio que entre comercial y pasión no conectó. Uh-huh. Y el café al final fue por una conexión con lo que había atrás de mi familia, desde mi abuelo o desde mi bisabuelo, con el café. Mi familia es una familia cafetera, pero no hizo relevo generacional de abuelo a mis padres y de mis padres a mí. Entonces me emocionó como que el rescatar el proyecto del abuelo y meterme al mundo del café con una mirada de mi abuelo muy social, ¿no? Y eso me parece bien interesante. ¿Tú cómo encuentras el emprendimiento de tu abuelo? ¿Estaba muy abandonado? ¿Tuviste que meterle mucha mano para recuperarlo? Estaba totalmente perdido. O sea, del abuelo tiene unas 200 hectáreas en Amazonas, en un lugar que se llama Nuevo Chirimoto, que es Mashuyacu, le llaman, es un centro poblado. Y es una montaña que hoy nuevamente es virgen. Entonces, tú sabes que la montaña, tú dejas de tratarla y todo comienza a crecer. De nuevo se vuelve montaña, ¿no? Entonces, encontré eso. De hecho, mi abuelo murió en un accidente de río cuando tenía... el año pasado cumplió 50 años de fallecimiento en un accidente de río. Hicieron una nota ahí bien bonita del abuelo. Y mis papás, mis tíos nunca siguieron el ejercicio que él tuvo, no, absolutamente en nada. Se perdió todo, organización con el pueblo, clientes que ya tenían. Ellos vendían café verde, ¿no? Uh-huh. O pergamino en este caso. Vendían un mix. Entonces, se perdió todo y cuando encontré el negocio, más que no encontré un negocio, sino encontré una historia de lo que hacía mi abuelo. Entonces... Y eso fue lo que me llamó mucha la atención y dije, no, ya, esto es donde yo rescato, es un producto que está arraigado a mi familia, es un producto que socialmente puede impactar y aparte es un producto que se toma todos los días y obviamente todo el mundo se puede apasionar con una taza de café, ¿no? Escúchame, tu abuelo falleció hace 50 años, ¿tú nunca lo conociste? No, de hecho, mi abuelo para todos los nietos es como un héroe que no conocimos, ¿no? El abuelo murió en un accidente de río cuando antes no habían puentes, sino habían tipo unos guaros, tipo pequeños teleféricos que pasabas. Entonces, en la última cosecha, el río estaba crecido. Cuentan que había un fenómeno del niño en esa época. Subió el abuelo, mi abuela, dos trabajadores y 2 primos de ellos, ¿no? Entonces, cruzaron el río en la última cruzada, llevando sacos y se rompió. Y cayó la cuneta al río y bueno, mi abuelo y mi abuela nadaban, pero obviamente estaban crecidas, ¿no? Dicen, el abuelo ayudó a la abuela, la puso en una piedra, mis tíos también, se salvaron 2, los 2 peones también fallecieron y mi abuelo de cansado se lo llevó al río. Y esa era la historia heroica, pues nosotros decíamos, sí, mi abuelo era Tarzán, ¿no? Y salvó a la abuela, era lo que encontrábamos. Hasta que cumplí, claro, casi a los 32, 33, me contaron la verdadera, más que la hazaña histórica, sino la hazaña social que él hacía, ¿no? Tu abuelo era Artidoro. Era Artidoro, el abuelo era Artidoro. Entonces, de alguna manera, reconstruir este legado de tu abuelo a través del café
era también reconstruir una parte de la historia de tu familia. Sí, de hecho, es verdad. El primer objetivo con utilizar el nombre de mi abuelo era hacer que el nombre del abuelo trascienda, ¿no? Generacionalmente. Y yo siempre les pasa, el año pasado tuvimos, no, el anteaño pasado cuando fue nuestra campaña de internacionalización y ya obtuvimos canal de venta, todos los supermercados, yo sentí que ese primer propósito de hacer trascendente el nombre de mi abuelo ya había quedado. Ya se había olvidado el nombre del abuelo, pero ahora ya lo conocen, o sea, ya alguien habla de Artidoro, ¿no? Entonces, logramos ese primer objetivo, pero eso es muy personal. Entonces, sí, la web fue para eso, para rescatar lo que él hacía, dejar un legado, un recuerdo de él, ¿no? Y que no quede hace 50 años falleció de esa forma, ¿no? Ahora, cuéntanos, Álvaro, ¿qué tan difícil es vender café? Muy difícil parece. Mira, es difícil, como siempre Félix me comenta, es difícil si es que no tienes una buena planificación. Muchas marcas de café nacen como un producto que solo se busca comercializar, comprar y vender, posicionar, ganar mercado, pero no siempre se planifican y logran transmitir algo más que el producto. En el caso de Artidoro, desde que Félix fundó la marca en el 2017, si no me equivoco, como ha estado comentando, tiene un propósito, tiene un legado, una historia, cuenta algo de familia. Entonces, comercializar café a veces es difícil porque los canales pueden ser complejos de manejar, hay que hacer mucha gestión, no solo en el canal moderno que es retail, sino también en el canal Horeca. Hay mucho que trabajar para poder captar clientes nuevos, fidelizarlos. Y en el caso de cafetería es otro ejercicio que también tiene cierta complejidad. Pero llevar una marca de café al mercado es más complejo que comercializar café. Sobre todo porque el insight de la gente al inicio, cuando ustedes empiezan, era otro, ¿no? O sea, no se conectaban con la historia detrás del café, uno, porque no la conocían, y dos, porque quizás había un tema ahí de precio-calidad que ellos valoraban más que un café de especialidad. Sí, y el mundo del café nos hemos dado cuenta, no paras de aprender, no solo en tecnología y avances relacionados a la producción y procesamiento de café, sino al cliente. El cliente evoluciona todos los meses, todos los años, no solo con las nuevas olas, sino con qué es lo que te pide. Un ejemplo súper simple, cuando recién Artidoro entró al supermercado, éramos un poco bien alineados a el café debe tener un tueste medio para que desarrolle las notas correctas. Y cuando la gente probaba ese café, que decía? Recibíamos mucho insight de el café lo siento un poco alto en acidez, quiero un café más clásico, quiero un café para tomármelo en mi casa. No decían, pucha, este café está muy aguado, está muy ralo, parece agüita sucia. Nos hablaban mucho no de la acidez cítrica, lo siento un poco alto en acidez. Entonces entendimos que ya, para el supermercado en ese caso, teníamos que ofrecerle al cliente el tostado que cumplía con las necesidades de su paladar, ¿no? Entonces, ahí fuimos aprendiendo, luego hemos ido adecuando también el producto y el perfil a lo que va migrando el sabor o el perfil que el cliente te pide. ¿Y eso cómo los hace sentir? Porque claro, como especialistas en café, ustedes tienen en mente que el café debe ser de una manera, ¿no? Pero también hay que adecuarse a lo que pide el mercado, ¿no? Sí, o sea, de hecho, como dice Álvaro, creo que aquí hay que ser un poco versátil, un poco como que adaptarte a las tendencias, ¿no? Entonces, obviamente, también la nueva generación de emprendedores de café o las marcas de café están tratando de, en parte, comunicar la forma correcta del café de especialidad para consumirlo. Entonces, eso también hace que en el tiempo el nuevo cliente, el que se convierte en nuestra nueva generación cliente, ya tú tienes que adaptarte a eso. O sea, yo te estoy hablando, personas de 50 años no le vas a dar un tueste claro, pero esas personas de 50 años, en 10 años, de repente ya no consumen café, te van a consumir un descafeinado, ¿no? Y el de 25 va a tener 30, 35, pero ese ya aprendió a consumir un tueste medio de repente, ¿no? Entonces tú tienes que como que ir tropicalizándote, adaptándote al mercado. En realidad es nadar usando la corriente, ¿no? No es nadar contra la corriente, porque
sigue siendo el rebelde, ¿no? Y obviamente puede llegar, pero con mucho esfuerzo, mucho desgaste, o sea, al final hasta te puedes frustrar por no lograr el objetivo, ¿no? Y en ese aprendizaje es que también nos dimos cuenta que el público busca oferta, ¿no? También. O sea, no tener un solo producto y ese único producto adecuarlo cada mes a lo que te pide el cliente, sino tener un producto para cierto Nicho. para cierto nicho, para cierto grupo de gente que te pide un tipo de café, tener otro tipo de producto para otro segmento de café, y así hemos logrado desarrollar 4 o 5 segmentos de nuestra marca para diferentes públicos, ¿no? Entonces, Artidoro ya no solo tiene una línea de café, sino ya tiene 4 o 5 líneas de café según lo que el segmento solicita. Ahora, esa es una pregunta un poco difícil, no sé cómo me la podrán responder. ¿La gente se hace rica en el negocio del café? ¿Se hace plata o es un constante sacrificio? Porque claro, hay emprendimientos y emprendimientos, ¿no? Y hay maneras diferentes de llevarlos también. Mira, Álvaro dijo algo muy importante al inicio de la conversación. La planificación es el éxito de cualquier proyecto, sea de café, sea de vender frunas o de vender lo que sea, ¿no? Cuando tú planificas y presupuestas lo que tú buscas, entonces logras objetivos. Es como un balance. Digo, ya, yo como política, tiremos números, ¿ya? Como política de empresa quiero tener una utilidad neta del 20%. Entonces comienzo a cuadrar. Tengo que vender tanto, o sea, cuánto dinero tiene que entrar, tengo que presupuestar qué gasto debo de tener, y entre todos esos ítems de gastos y ventas, al final el la suma y resta te va a dar un monto, que eso tiene que calzar con tu proyección de rentabilidad. Entonces, todo negocio bien manejado y presupuestado y planificado te puede hacer tener como dinero, ¿no? O sea, puedes, por ejemplo, nosotros nuestra calidad de vida obviamente es distinta de hace 5 años o 6 años, donde me veías a mí llevándote un café a la puerta de tu casa porque no tenía personal logístico, porque mis ventas no acompañaban para yo contratar un personal logístico, ¿no? Entonces, dependiendo tu planificación, tanto como presupuesto y el tiempo, ¿no? Entonces, a cuanto más volumen, obviamente, ese 20% de repente ya no va a ser de 100, sino es de 100,000, ¿no? En más años, con más venta, ese 20% de repente ya no va a ser de 100,000, sino de 1,000,000. Entonces, como vayas tú escalabilizando tu proyecto, vas también como que obteniendo beneficio económico, ¿no? Que puedas ser millonario, yo creo que hay gente en la industria que se han hecho millonarios con el café. Claro, ahí está el dueño de Starbucks, supongo, ¿no? Claro. ¿No? Entonces sí te puedes hacer millonario, pero depende de tu inteligencia y tu planificación y tu aguante a largo plazo. Así es. Álvaro, algo que agregar. Sí, no, coincido completamente. Todo depende del volumen al que apuntes. Yo creo que marcas pequeñas o que recién empiezan, es difícil que con un volumen pequeño la expectativa sea voy a ganar mucho dinero rápido. Lo que nosotros sí hemos vivido es que en los ya casi 10 años de trayectoria de Artidoro, todavía no nos hemos hecho millonarios, pero la proyección que tenemos al 2030 en adelante proyectan a la empresa a ser una empresa mucho más estable, que genere utilidades más interesantes que las que de repente genera hoy día. Y sí, o sea, yo creo que a la larga, si tienes el tiempo, la pasión y el esfuerzo, una empresa de cafés... Y el aguante. Y el aguante, una empresa de café se puede volver una empresa multimillonaria. Y la pregunta iba también en el sentido de que, y no sé cómo lo perciban ustedes, que hay mucho romanticismo en torno al café, ¿no? Como que se inician estos emprendimientos como cumpliendo un sueño, y claro, por supuesto que son sueños que cumplir, pero no hay eso que ustedes mencionan, ¿no? La planificación, el detalle, el sentarse a hacer un Excel. Es básicamente vivir el día a día y no pensar a largo plazo. Muy bien. Sí. Yo creo que todo proyecto nace como un sueño, ¿no? Y el hecho de decir un sueño ya lo llevas al lado romántico, ¿no? Obviamente, cuando yo te cuento lo de mi abuelo, lo primero que pensé es, voy a ser el que rescate el negocio de mi abuelo, mis primos van a estar, hasta llorar ganas, mis primos van a estar orgullosos de mí, decía, ¿no? Y de mi abuelo. Entonces, había un lado romántico, pero la idea es darle el equilibrio, también darle el equilibrio profesional, ¿no? El equilibrio de
de lógica de configuración de un negocio. La parte romántica es la que te empuja y te motiva. Te despiertas todos los días con esa mirada romántica para seguirla, ¿no? Es como tu luz a seguir, ¿no? Y la parte numérica, planificadora, Es tu cable a tierra. es tu cable a tierra y es tu hoja de ruta. Entonces es la que no te hace, la que no deja que te frustres o cuando llega un mal resultado puedas analizarlo y darle la vuelta. Pero sigue siempre en el marco de un sueño, ¿no? Sí, o sea, complementando un poco yo creo que todo negocio, en este caso el de café, pasa por muchas etapas, ¿no? O sea, y creo que inevitablemente pasa por la etapa del romanticismo en donde te enamoras del café, de repente porque recién lo descubres todo lo que hay detrás del café, que esa historia, ese ecosistema enamora mucho, ¿no? O sea, el hablar de contacto con el productor, poder visitarlo, conocer cuáles son los actores de la cadena productiva, tener mucho contacto si la marca tiene una cafetería con el barista, que te cuente un poco del café, los métodos de preparación, todo eso enamora mucho, ¿no? Entonces, cuando uno se anima a formar una empresa propia de café por el apasionamiento que tuvo, inicia por el romanticismo. Ya cuando el romanticismo llega a un tope en donde te chocas con escalar el negocio, es en donde empiezas un poco a pisar tierra, a decir, ya, ok, ya, esto está muy lindo, pero ¿cómo hago para ahora o ganar dinero o hacer crecer mi negocio para ganar dinero a futuro? Y ahí es en donde el negocio cambia, comienzas a mirarlo con otros ojos, después cuando llegas a ese momento, comienzas a tener puntos de inflexión en donde el crecimiento ya se vuelve un poco exponencial. Al principio, claro, creces por 1.2, por 1.3. Cuando comienzas a tomar mayores riesgos porque el negocio te lo pide, comienzas a escalar por 2, por 4. Entonces ya se toman mayores riesgos y el negocio de repente lo ves con la misma pasión, pero ya no con el romanticismo del inicio. Ahora, vayamos un paso más adelante, ¿no? Porque al inicio ustedes vendían el café, me imagino que entre Friends and Family, ¿no? ¿Cómo dan el salto a los supermercados? Ya, de hecho como todo emprendedor, primero hace prueba de error, si valida si el emprendimiento o el proyecto es rentable, ¿no? Pasamos por toda esa fase, hicimos una planificación a los 5 primeros años, ¿no? En donde dijimos, ya, obviamente, yo no podía venderme más de 2 quintales, o sea, más de 500 bolsas al mes no la vendía, ¿no? Pero estaba bien, pero también habían objetivos de querer crecer el negocio, comprar más café del campo, impactar más, entonces comienzas a configurar una ruta comercial versus tus objetivos de volúmenes, tanto de compra como de venta. Entonces haces un networking alucinado, pero no es solo ir y sentarte, sino que ahí hay otra cosa. Tienes que crear la propuesta correcta como vendedor hacia tu prospecto de cliente, en este caso de los supermercados. Entonces nos dimos una tarea con todo lo que habíamos pasado, configurar un buen propósito, un buen objetivo, un buen como que proceso de compra distinto. Buscamos nuestro valor diferencial dentro de nuestra competencia para poder pichárselo al supermercado, ¿no? Felizmente encontramos, también hay que ser agradecidos siempre. Nosotros tuvimos la suerte, mi hermano Alex, ya no vive aquí, de hecho trabajó con nosotros un montón de tiempo. Mi hermano de Alex nos conectó con una persona que a su vez nos llevó hacia poder tener una reunión con la compradora de Cencosud, ¿no? O sea, tuvieron la suerte de tener un contacto. Exacto. O sea, dentro de nuestro networking tuvimos un contacto que nos contactó y nos sentó, ¿no? Uh-huh. Obviamente, el contacto nos dijo, te puedo poner la reunión, pero depende de ti, ¿no? Y ahí es donde es la tarea, ¿no? Entonces, creo que lo difícil de encontrar contactos no es muy difícil, es simplemente preguntar, pero lo difícil es configurar tu propuesta al cliente para que te acepte, ¿no? Entonces ya hicimos nuestra tarea y yo creo que fuimos un poquito osados y eso les gustó porque sintieron una marca que venía con una proyección a futuro, no una marca que solo te venía con un mensaje, voy a probar,
¿no? Nuestro mensaje siempre sí, vamos a ser los mejores aquí, ¿no? Entonces, mi competencia, voy a ser mejor que la competencia, ¿no? Voy a ser el número 1 en el Perú. Y eso les encantó a Cencosud, ¿no? Y entramos a Cencosud. Y así comienzas a hacer crecimiento en otros canales, ¿no? Y a veces, entre sus competencias, cuando tú performas bien con uno, eres deseado por otros. Ujú. Entonces, ya Eso les abrió las puertas de comienza a otros abrirte otro. supermercados. Ajá. Ujú. Entonces, ¿Y cómo fue ese momento? Porque ya, les dan, sí, Félix, queremos Artidoro en nuestros anaqueles. ujú. ¿Ustedes cómo estaban por dentro? Uy, me acuerdo que esa reunión la tuve con Julián. Ujú. Julián es nuestro ex socio, ahora es nuestro gerente de finanzas. O sea, yo en ese momento me hacía el súper fuerte, pues, ¿no? Súper como friazo, ¿no? Pero por dentro estaba temblando. Mis primeras preguntas eran, oye, no tengo equipo de mercaderistas, Julián. Vamos a entrar a 25 tiendas. Entonces vamos a tener que abastecer 25 tiendas todas las semanas, tú y yo, movernos en lo que sea. El Entonces, reto y el desafío aumentó. exacto. O sea, ya no era venderle a mi amigo, ¿no? Y tampoco podíamos descuidar el canal B2C, o sea, el canal, el de venta directa, ¿no? Entonces ya había como un espacio un espacio dentro de nuestros tiempos logísticamente ocupado, y ahora venía la cuenta de 25 tiendas, ¿no? Y ese era el temor, ¿no? Todavía dentro de nuestras proyecciones de venta no nos calzaba el pagar una tasa de logística o una agencia de mercaderismo. ¿Eso qué significa? Que ustedes mismos tenían que ir al supermercado, acomodar Uno por las uno. bolsas. Sí, recibir la orden de compra, producir la orden de compra, empacar la orden de compra, hacer como que las facturas, como las guías de remisión, llevarlo, ponerte tu sombrero de despachador, ¿no? Entrar al CRM, o sea, a la parte donde te recepcionan mercadería, ¿no? Luego, después de eso, sacarla del almacén de atrás del supermercado y llevarla a la góndola. Llamar al poquetero para que te ponga el precio de la góndola. O sea, hacíamos toda Pelearte con la otra marca para que no te quite espacio. Sí, y dar vueltas todas las semanas a los supermercados para ver si ha quebrado stock para poder hacer venta sugerida, ¿no? Entonces era como que al inicio era muy bravo, yo estaba súper nervioso, pero un reto, obviamente, como todo emprendedor no le teme nada, ¿no? Entonces, pero igual sí, es mucho temor, es bastante trabajo, sí te diviertes porque aprendes, ¿no? O sea, al final estamos cansados, terminamos plan de 11, 12 de la noche a veces de trabajar y empezamos a las 8, 7 de la mañana, pero el esfuerzo de aprender es lo bonito, porque cuanto más aprendes, entonces es como que comienzas ahí sale tu mente perezosa, ¿no? A crear el proceso para que ya no te sea tan difícil, ¿no? Entonces tienes que aprender, o sea, tienes que pasarla. Tienes, como dicen, pagar derecho de piso en el buen sentido, o sea, en el buen sentido. No es de que te tienen que tratar mal, ¿no? Sino es aprender algo difícil, ¿no? Ahora, pasemos a la cafetería. La cafetería fue algo que surgió en el momento, digamos, lo pensaron, bueno, ahora pues escalemos, ¿no? A cafetería. ¿O fue algo que ustedes ya tenían planeado desde el inicio? Mira, la cafetería era uno de los pilares que queríamos construir dentro de la marca Artidoro. Yo me uní formalmente a Artidoro en el 2021, más o menos en octubre. Y claro, ese plan lo tenía Félix desde antes porque Félix había formado la marca en el 2017. Para mí sí fue un poco rápido porque yo me uní en el 2021, como en octubre, y en marzo ya estábamos teniendo un local para abrir una cafetería. Ahí también tuvimos un proceso interesante para poder levantar los fondos. Sí es importante que todo lo que nos ha sucedido para nosotros, si bien de repente no es el adjetivo correcto, sentimos que hemos tenido suerte porque hemos hecho las cosas correctas para llegar al momento correcto y tener las herramientas necesarias para poder desarrollar lo que hemos querido desarrollar. Se nos presentó la oportunidad de abrir la cafetería, de tener un financiamiento, y en su momento lo conseguimos, tuvimos el financiamiento y sin correr, pero rápido, abrimos la cafetería, que la primera fue en Tarata. 4 de junio fue donde nosotros empezamos en Tarata.
para mí sí fue un proceso corto, porque como te digo, me uní en el octubre del 21 y junio ya estábamos metidos en una cafetería, además de los supermercados. Pero la cafetería, además de otros proyectos que Félix seguro nos va a contar de la tostaduría, son pilares que la marca ya tenía previstos desde años anteriores. ¿Y cuál es el reto? Porque una cosa es vender café en bolsa, incluso así sea en los supermercados, y otra cosa es una cafetería que ya implica servicio, que ya implica mirar directamente al público, a tu consumidor. Sí, es otro mundo. O sea, es otro mundo completamente. Se mide bajo otras métricas, es una operación ardua, porque es algo que muchas veces se menciona, que es en el mundo del servicio, es muy importante que el equipo siempre esté con una buena actitud, que siempre tenga una buena disposición para atender al cliente. Y todos somos personas, a veces todos hemos tenido por ahí un mal día, tenemos preocupaciones. Y manejar un equipo tiene otras responsabilidades y otras dificultades diferentes que el supermercado, ¿no? Entonces sí es una operación bien, bien compleja, que también la aprendimos desde un inicio, así como Félix en su momento tuvo que hacer proceso logístico para aprender cómo funcionaban los supermercados. Cuando abrimos la cafetería, hemos tenido que estar dentro de barra, preparando cafés, haciendo sándwiches, atendiendo clientes, haciendo caja. ¿Por qué? Porque eso, dentro de todo, te permite validar que el modelo que tú diseñaste e implementaste cumple con la realidad. Nos dimos cuenta que teníamos que hacer ciertos ajustes en nuestro proceso operativo, en nuestra capacidad del equipo, en nuestro proceso también de atención. Entonces, estar dentro y hacer turnos de 12, 14 horas, de lunes a sábado, los domingos al inicio no abríamos porque teníamos que descansar un poco si no moríamos. Pero aprender eso también nos ayudó a hacer ciertos ajustes porque para nosotros era nuevo. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Y aquí te pido que evaluemos también cómo ha ido evolucionando el mundo del café de especialidad, ¿no? Porque al inicio no era lo que es ahora, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, nosotros habíamos diseñado una operación con 2 personas y una que era volante. Ya en ejecución nos dimos cuenta que al tener 2 pisos, sí o sí necesitábamos por lo menos 3 personas. Nuestro proceso de atención al inicio era distinto. Teníamos la idea que el cliente llegaba a la cafetería y para agilizar el proceso, primero realizaba el pedido, se sentaba en mesa y después nosotros le llevábamos el pedido. Eso nos hizo ver que se formaban colas, el proceso era un poco confuso. Cuando llegaba un cliente y veía una cola, no sabía si sentarse o hacer la cola. Entonces, todos esos ajustes los hicimos sobre la marcha. En nuestro proceso de atención, iniciamos con equipos que creíamos que eran los correctos para la demanda que esperábamos, pero luego en ejecución tuvimos que comprar un horno distinto que era mucho más potente. Iniciamos uno con uno industrial, pero que era un poco más lento. Y a sugerencia de Félix, que le acertó, pero yo en su momento le decía que no. Pero hoy día es un gran alivio operativo. Tuvimos que comprar un horno de calentado rápido, que eso nos agilizó muchísimo el proceso y también lo aprendimos en operación. Sobre cómo hemos servido y tratado el café, ha cambiado poco, porque sí desde un inicio fuimos muy enfáticos en que la preparación del café tenía que cumplir ciertos estándares. Si bien hemos adecuado nuestra oferta de productos, hemos abierto nuestra carta, por ejemplo, a tener frappés, a tener saborizados, ahora tenemos algunos productos con jarabes que son sugar free. Claro, ya no son los puristas que digamos eran antes, ¿no? Porque muchas cafeterías de especialidad dicen, no, yo solamente vendo café y nada más, ¿no? Y ni siquiera se preocupan del complemento. Exacto, y o sea, hemos hecho un mix. En algunos productos tratamos de respetar mucho cómo preparamos el café. Por ejemplo, un espresso lo preparamos junto con un vasito de agua con gas, con información del café, en una tablita bonita. De ahí no nos movemos porque creemos que el espresso debe prepararse y servirse de una forma. Las bebidas con leche clásicas tratamos de respetar mucho las proporciones.
pero sí nos adecuamos a solicitud del cliente. Por ejemplo, nuestros capuchinos para nosotros están calientes siempre, porque la texturización tiene ciertos parámetros para que los componentes de la leche no se desnaturalicen, pero hay ocasiones en donde el cliente nos pide calentarlo un poco más y cumplimos con lo que nos piden, ¿no? Porque si bien sabemos cuáles son los parámetros... No necesariamente, pero sabemos que también al gusto del cliente sabemos cómo manejarlo, ¿no? Muchas veces es la percepción de la taza, que la taza a veces no está lo suficientemente caliente como para mantener la bebida. Entonces, con ciertos clientes sabemos cómo manejar la presentación. Y sí fuimos un poco menos puristas en la oferta, ¿no? Como mencionan, ampliamos nuestra carta a tener frappés, a tener bebidas de autor, a manejar el cold brew de una manera un poco más amplia, incluso tener saborizados ya sea en frappés o en bebida fría, ¿no? Hay una pregunta que yo quería hacerte a ti, Félix, porque dentro de lo que ustedes hicieron como parte de la marca Artidoro, estuvo Artidoro Lab. ¿Artidoro Lab fue un fracaso, dirías tú? No, yo creo que fue un lab. Fue como algo experimental. De hecho, todo lo que trato, voy a hablar un poco, ego aparte, como dicen, un poco por mi mirada. Entonces, yo tengo mucha mirada de todo lo que trato de configurar o crear o aterrizar con Artidoro. Tengo un propósito. O sea, con la sociedad, ¿no? Sea con el caficultor, sea con mi colaborador con mi cliente interno, mis colaboradores, sea con los vecinos, con quien sea, ¿no? Entonces, trato de que si es que alguien evalúa Artidoro, pueda decir, qué bacán, se preocupó más, algo más que solo vender, ¿no? Entonces, Artidoro Lab fue un apasionamiento mío, porque claro, yo también, o sea, cuando entré al mundo del café, entré a esta maravilla de cómo catas un café, cómo tuestas un café, las curvas, el coffee hunter, que te vas a la selva y estás ahí como que tipo Tarzán, ¿no? Un hippie, eres el Luciano Massetti del café, una vaina así. Entonces es como que esa vaina es el romanticismo alucinado que te gusta y te vuelve purista, ¿no? Entonces, dentro de mi locura también purista, yo quería enseñarle a la gente estas cosas puristas, ¿no? Y por eso abrimos el Artidoro Lab. El objetivo del Artidoro Lab fue como que comenzar a educar personas dentro o preparar profesionalmente o técnicamente a las personas del mundo que querían, por ejemplo, ser un barista o ser un catador o ser como que alguien que configura la gestión de un negocio o algo. Entonces, era como una pequeña academia en donde nosotros tratamos de formar roles para también contratarlos, ¿no? Entonces, era también nuestra parte de como que semillita a la industria para hacerla crecer y profesionalizarla. Porque dentro de nuestros pilares es profesionalizar, o sea, dentro de nuestros objetivos es profesionalizar la cadena valor del café, ¿no? Y todos estar a un mismo nivel y hablar un mismo idioma para poder ponernos de acuerdo de mejor forma. ¿Y qué pasó con Artidoro Lab? Bueno, lo que pasó es de que creo que la gestión de Artidoro Lab necesitaba más tiempo, ¿no? Y de personas más como que de gestores o creativos empresariales, podríamos llamarles, más pro. Yo nada del sector educación, ¿no? O sea, mi core, yo soy un comercial, marquetero, administrador, ¿no? Entonces te puedo generar como que todo en configuración a un marco de un negocio rentable lo puedo hacer, ¿no? Hasta con una planificación y una planificación de comercial y de marketing. Pero en la parte educacional, o sea, la currícula, como que el crear el producto o el servicio se me complicó mucho. Y también como estábamos con mucha gestión por otros lados, claro, no pude enfocarme y darle como que el tiempo correcto o tener la curiosidad al 100% para desarrollarla y setearla de forma correcta. Yo creo que no fue su tiempo, pero en algún momento quiero hacerlo. Pero sí tengo la mirada de no hacerlo solo. Me gustaría trabajarlo como en co-branding o en colaboración con alguien experto en esta parte técnica. Nosotros dar la parte como que financiera, de estructura de negocio, pero que alguien más nos dé la parte como que técnica, ¿no? Que vengan
catadores de verdad, SCA, que certificados, que den los cursos y se den estos cursos, que vengan tostadores de verdad, no alguien que aprendió un curso o que nosotros mismos como por experiencia enseñamos, ¿no? Y eso me parece muy importante porque, claro, has hablado de algo, de profesionalizar al barista. Y creo que eso es algo, Álvaro, que necesita mucho el sector, ¿no? Sobre todo porque en algunos casos vemos que los muchachos y las muchachas quizás sienten que llegan a un techo y no pueden escalar profesionalmente. Sí, una problemática que vimos ya hace unos años atrás es que hay pocas empresas las que le dan la oportunidad a parte del equipo, sean catadores, baristas o cualquier posición dentro del mundo del café, a desarrollarse profesionalmente y a crecer a un punto en donde se vuelven profesionales que toman mucho más responsabilidades que su misma función, ¿no? Y una de las dudas o de las preguntas que nosotros nos hacíamos es, bueno, ya imaginemos que alguien es campeón nacional de baristas y se va al mundial y tiene un buen performance, no necesariamente gana, pero tiene un buen performance, vuelve al Perú y también es el campeón nacional de catadores y va a representar al Perú y vuelve al Perú. Si su mirada es siempre regresar al Perú, en Perú no hay muchas oportunidades para que esa persona que ya tiene el conocimiento, la experiencia, escale profesionalmente y salarialmente. Dentro de estructuras de costos, las posiciones de baristas siempre van a tener un techo. Es como en cualquier rubro, en cualquier empresa. Un analista junior tiene una banda salarial que gana de A a B, luego habrá una nueva posición que gana de C a D, luego habrá un jefe, un gerente, ¿no? Siempre hay posiciones hacia arriba. En el mundo del café pasa lo mismo. Las posiciones de barista, las posiciones de atención, las posiciones de cocina o de cocina, tienen un techo. Entonces, nosotros o la industria del café siempre habla de profesionalizar a la industria y que el talento se quede en el Perú, pero las bandas no se mueven, ¿no? Es difícil que una cafetería diga, le voy a pagar 7,000 soles a mi barista porque mi estructura lo da. No creo que eso llegue a suceder, lamentablemente. Entonces, dentro de Artidoro, lo que queremos hacer es que al tener varias líneas o varias unidades de negocio, tenemos la unidad de negocio de cafeterías, tenemos la unidad de negocio de tostaduría, tenemos la unidad de negocio de retail, y Félix nos va a contar seguro luego varias unidades nuevas que vamos a crear a futuro. Tener un crecimiento de junior a master o a senior, como le quieran llamar, y que luego esa persona, al tener buenos conocimientos, pueda migrar según sus habilidades a otras líneas, ¿no? Puede ser un barista que se apasiona por el mundo del café, pero de repente en su crecimiento y desarrollo en el mundo del café se da cuenta que se perfila más a ser un tostador o quiere ser tostador. Artidoro tiene una línea en donde de la cafetería lo podemos llevar a ser tostador porque ya ha sucedido. Luego de ser tostador, de repente puede tener más responsabilidades y ser un jefe de calidad que no solo hace la catación de nuestros cafés y la identificación de los lotes, sino también de repente jantear cafés y ya salir al campo a buscar esos cafés. Y mientras va creciendo la empresa Artidoro, se van generando nuevas posiciones que sí un barista que ingresa con un salario de una banda junior o inicial, al desarrollarse con nosotros, puede llegar a ser nuestro gerencia de Coffee Hunter, no sé cómo llamarle, todavía no existe, que ya tiene una responsabilidad y una banda mucho más interesante que no muchas empresas tienen esa oportunidad de ofrecer, ¿no? Y ya justamente para ir cerrando, háblame de eso, Félix, de cuáles son las perspectivas de crecimiento de Artidoro. Ya, mira. Porque ahorita tienen 2 locales, tenemos el de dos Tarata locales y el de La Mar. Sí, nuestros crecimientos siempre son como crecimientos para adelante y para atrás de la industria, ¿no? Ok. Entonces siempre tratamos de ganar mercados a mayor venta y luego tratamos de hacer hacia atrás, ¿no? Es integrarnos verticalmente hacia atrás también. Entonces, este año hay 2 proyectos que se lanzan, ¿no? Es el proyecto de expansión de las cafeterías. Eres la primera persona que creo que estamos decretando, o sea, abiertamente esto. Tenemos un proyecto muy bonito que es nuestra expansión a 18 cafeterías al 2030.
18. Sí. Sí. Entonces vamos a crecer a ritmo de 3, pero con un objetivo siempre. ¿Propias o franquiciadas? La idea es hacer un modelo mixto. Preferimos nosotros manejar nuestra propia operación, ¿no? Porque a veces sentimos que en el Perú las franquicias como que ya es muy comercial más que de marca, ¿no? Entonces ya y pierdes un poco ahí el control. Ujú. de tu operación, Sobre- calidad, servicio. Entonces tu estándar, o sea, tu estándar como empresa vas perdiéndola, ¿no? Y nadie va a decir, no, es la franquicia de fulano, sino Si es eres Artidoro. Ajá. Entonces hay un crecimiento. Como hacia- ha pasado por ahí sí. en algunas marcas O sea, que por ahí he escuchado. pero Pamela, también es parte de la experiencia, ¿no? O sea, yo estoy seguro que cuando tengamos las 5 cafeterías a final del año, algo nos vamos a equivocar. O sea, tampoco es que Artidoro nosotros, o sea, nos equivocamos y un montón, ¿no? O sea, eso hay que decirlo, ¿no? Entonces, pero parte de la equivocación es el aprendizaje para mejorar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo aplaudo como que proyectos de expansión. A mí me encanta por ejemplo, a Neira me encanta su plan de expansión, ¿no? Y también estoy totalmente seguro que ha tenido esa curva de aprendizaje, donde me expongo y como que por ahí hay algo que tengo que corregir, ¿no? Y lo ha corregido. Y hoy día tú vas a un Neira y es lindo, es como que tiene un local con el mismo visual, un café rico, productos ricos, tiene una operación estandarizada, ¿no? Entonces es súper chévere, es un modelo de negocio bien bacán a seguir, ¿no? Entonces, entonces va por ahí, o sea, y eso con la pregunta anterior también es importante porque cuanto más polaricemos nosotros como industria, entonces más trabajo damos a la gente para que estudien o se formen como en un centro educativo y puedan tener lugares en donde trabajar, ¿no? Eso es chévere, ¿ya? Y para atrás, nosotros, claro, el volumen que ya movemos en el campo, nosotros tenemos un sistema de compra responsable, ¿no? Entonces pagamos entre 1 a 3 hasta 5 soles más de lo que el mercado local chambea. Nosotros preferimos, de hecho al 100% aún no nos abastecemos con nuestros propios puntos de compra responsables de Artidoro, porque el volumen todavía no ameritaba, pero ahora ya amerita. Entonces este año lanzamos, va a ser los inicios de la fundación que se va a llamar La Astenia. La Astenia es la esposa de mi abuelo Artidoro. Entonces el objetivo de La Astenia va a estar de cara a esto, de educar y profesionalizar la cadena, ¿no? Y tener todos estos proyectos de cara al campo, ¿no? Entonces, para poder tecnificar, y el rol de Artidoro va a ser el rol comercial, que conecte como un puente comercial al campo a un buen precio, a un precio responsable. Entonces, esas son las dos crecidas que van a haber. Viene el movimiento de las cafeterías, que acá mi compadre Álvaro está ahí como que entrándole con todo, y le estoy ayudando ahora, pero en algún momento me van a ver más metido para el lado de la fundación, ¿no? Perfecto. Bien, chicos, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Que les vaya muy bien. Y no sé, algo que deseen agregar ya para cerrar. Como último, yo creo que la industria, como deberíamos de tener un poco más de parcería y conversar más sobre estas cosas, ¿no? Porque nosotros hemos pasado experiencias que de repente alguien más estaba en ese momento y nos podemos dar consejo. O como personas han pasado por experiencias que todavía recién nosotros vamos a pasar y podríamos tomar consejo. Al final creo que el objetivo de la industria es mover la mayor cantidad de café en el Perú a buen precio, ¿no? Así es. Entonces, si nos anichamos o nos cuidamos de no... Entonces, obviamente, hay cosas que uno no comparte, pero hay cosas que sí podemos compartir, ¿no? Claro, la idea es que crezca el sector, la industria, para que todos terminen beneficiándose. Bien, muchísimas gracias por haber venido nuevamente, muchachos. Hasta aquí esta edición de Gente Pro. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.